En los Estados Unidos, cada año en enero, el tercer lunes de enero se convierte en festivo. ¿Por qué? Ese lunes festivo se celebra el día del reverendo Dr. Martin Luther King Jr. Él pues nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta y posteriormente se licenció en teología y luego recibió el título de doctor en filosofía. Fue nombrado pastor de una de las iglesias bautistas en Alabama y a él se le recuerda principalmente por su lucha contra la desigualdad racial, es decir, contra el racismo. En 1963, en Washington, la capital de los Estados Unidos, él presentó un discurso que fue famoso, lo presentó ante más de 200,000 personas, y este discurso tenía el título de Tengo un sueño. Este discurso pues se recuerda, entre otras cosas, por esta frase, donde él dijo: debemos aprender a vivir juntos como hermanos o perecer juntos como necios. Una frase con mucha profundidad, donde se hace un llamado a una necesidad social. La necesidad no era solamente de los afrodescendientes, sino realmente de toda la sociedad. En este discurso él expresó su deseo de conocer un país en el cual se pudiera vivir en igualdad. Cuando cumplió los 35 años, en 1964, recibió el Premio Nobel de la Paz. Pero tan solo unos años después, el 4 de abril de 1968, cuando apenas tenía 39 años, fue asesinado en Memphis. El reverendo Luther King, sin lugar a duda, en medio de su realidad política, él fue un fiel reflejo de Jesucristo, valiente y dispuesto a luchar contra el pecado. En este caso, un pecado social, desde luego también individual, llamado discriminación y racismo. Por esto nuestra charla de hoy, nuestra meditación, tiene este título: Su reflejo valiente. Cada creyente, cada cristiano está llamado a ser ese reflejo valiente, como lo fue el reverendo Martin Luther King. Bien, esta es nuestra novena charla sobre cristianismo y política. Vamos a recordar rápidamente que vimos la vez anterior cómo hubo dos valientes parteras también en la época de allá en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado, y estas parteras, a pesar de haber recibido un mandato directo del faraón de asesinar a los hijos varones de las israelitas, pues ellas no lo obedecieron. Dice que ellas, por ser temerosas de Dios, decidieron no cumplir con esas órdenes del rey egipcio, sino seguir la voluntad de Dios, que es no matar, es valorar la vida del ser humano. ¿Cuál fue el resultado? Dios las bendijo, dice allí, concediéndoles tener más hijos. Una segunda parte que estudiamos y que meditamos hace una semana es sobre cómo reflejar el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Todos los creyentes estamos llamados a esto. Y una de las primeras 4 formas que vimos fue perdonar a los que nos ofenden o a los que me ofenden. El perdón es un evento, un aspecto central y fundamental del Evangelio. Es muy importante entonces este tema del perdón, y si bien Dios lo hizo con nosotros, también espera que nosotros estemos dispuestos a perdonar a otros. Recordemos que Jesús dijo, enseñando aquí en Mateo 6, enseñando sobre la forma de orar, en esta parte, en esta oración que conocemos como el Padre Nuestro, Jesús enseñó que parte de esa petición es pedirle a Dios que nos perdone, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Así que es un aspecto también central para nosotros poder esperar el perdón de Dios. Estar dispuestos a perdonar a las personas que nos ofenden. Ese perdón entonces debe ser abundante, debe ser también continuo, de acuerdo a la enseñanza de Jesús allí en Mateo 18, cuando Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar uno, si con 7 veces está bien. Y Jesús le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, que es una forma de decir, debe ser constante y no debe tener límite. Una segunda forma de reflejar entonces ese carácter de Cristo es orar por nuestros enemigos. Jesús enseñó allí en Mateo 5, recordemos en el Sermón del Monte, enseñando en contraste con algo que se enseñó en el Antiguo Testamento, dijo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y recordamos que él en la cruz cumplió esa enseñanza, él la hizo en el momento más difícil, cuando ya estaba entonces próximo a entregar su vida en la cruz. Y él le dice que le pide al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a los que estaban llevándolo pues a la cruz. Y esto entonces es posible únicamente porque nosotros hemos recibido ese perdón de Dios, hemos recibido su Espíritu, ya que esto es algo que va mucho más allá de la naturaleza del ser humano. Otra forma de nosotros reflejar el carácter de Cristo es entonces trabajar por la paz y por la reconciliación. Nosotros recordamos que en las bienaventuranzas, allí en Mateo 5, en el verso 9, dice, dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Son entonces los que trabajan por la paz, no por la guerra, los que merecen ese nombre. Y trabajar entonces por la paz, pues debemos de hacerlo en todas las oportunidades posibles, en la casa, en el hogar, en la iglesia, en el barrio, en la comunidad, en la ciudad, en la nación, en todos los espacios que sea posible, predicando el evangelio de la paz y la reconciliación. Recordemos que a nosotros nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Y por último, vemos entonces esta cuarta forma de reflejar el carácter de Cristo, que es haciendo el bien. Haciendo el bien siempre, en las oportunidades que nos sea posible, y no únicamente hacia los que nos tratan bien. En Romanos 12, 20 y 21, recordemos que allí dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si quien tiene hambre, tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y termina diciendo, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, estamos llamados a hacer el bien incluso a los que nos ofenden, a los que pudiéramos llamar nuestros enemigos. Entonces, iniciamos ya con esta primera parte de únicamente 2, con una historia que se desarrolla en la época del Imperio Babilónico. Esto está alrededor del 586 antes de Cristo y es en el tiempo de la deportación. La deportación, recordemos que la nación de Israel se había dividido y entonces el reino de Judá era el del norte, el reino del norte era el reino de Israel y el reino del sur era el reino de Judá. El reino de Israel fue destruido por el imperio asirio. Y unos 100 años después, un poco más de 100 años, el imperio fue, ya no el imperio asirio, sino el imperio babilónico, fue el que llegó a ocupar la nación de Judá. Y luego de tomar Jerusalén y destruir el templo, el pueblo fue deportado allí a Babilonia. Y cuando nosotros entonces vamos al libro de Daniel, y empezamos a leer allí en el capítulo 1, nos habla principalmente de 4 jóvenes. Entre ellos está Daniel, pero a él le acompañan otros 3. Nos dice el verso 7 del capítulo 1 que el jefe de los oficiales les cambió el nombre a estos 4 jóvenes.
A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Estos jóvenes entonces, como tenía la costumbre este imperio de Babilonia, preparaba a los mejores jóvenes de cada nación que había sido subyugada con el propósito de que estos llegaran a ocupar cargos administrativos importantes en el gobierno del imperio babilónico. Entonces, en esta historia que hoy vamos a ver, solamente aparecen los tres últimos jóvenes que son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres jóvenes están ya sirviéndole a Nabucodonosor, y entonces la historia que vamos a ver, que corresponde a la primera parte, es cuando estos tres jóvenes, pues luego de que el rey Nabucodonosor manda construir una estatua de oro de 27 metros, bastante alta, por 2,5 metros de ancho, mandó que tan pronto se escucharan unos instrumentos musicales de toda la nación, todos los integrantes de ese reino, fueran o no babilonios, pues pertenecieran a cualquier cultura, debían inclinarse y adorar esta estatua de oro. Entonces, todo el que no se inclinara ante esta estatua y la adorara, debía ser arrojado de inmediato a un horno de fuego, es decir, morir quemado. Esto lo encontramos allí en el capítulo 3. Todo el capítulo 3 pues nos narra esta interesante historia. ¿Qué sucede? Entonces, estos tres jóvenes se niegan a hacerlo. Aquí podemos imaginarnos, estos tres jóvenes a la izquierda, pues son Sadrach, Mesach y Abednego, y allí entonces le están exigiendo que se arrodille. Ellos no lo aceptan, ellos se niegan a arrodillarse y a adorar a esta estatua. ¿Qué sucede entonces? Ellos responden así. Esta primera parte sobre la sabiduría política en el Antiguo Testamento. Dicen así, cuando lo llevan ante el rey, nos llevan ante el rey, ellos dicen, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Qué quiere decir entonces esto? Es una situación realmente de total peligro para estos jóvenes. Estos jóvenes no tienen ninguna opción, ellos ya saben cómo es el decreto del rey, ellos ya lo conocen, así que ellos no están, digamos así, bromeando. Ellos están decididos a morir. Porque dice entonces aquí que el rey Nabucodonosor, a partir del verso 19, se puso muy furioso. Desde luego, le están contradiciendo estos tres jóvenes esta orden que le ha dado. Y entonces dice, fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. En este momento, la noticia le llega al rey como a través de unas personas que les tenían envidia a estos jóvenes, que eran, digámoslo así de alguna manera, como preferidos por el rey. Y estos jóvenes entonces, de alguna forma están diciendo, adorar la estatua, querido y respetado rey, no tiene ningún tipo de negociación. Nosotros no lo vamos a hacer, y démonos cuenta aquí que estos jóvenes no eran unos jóvenes pues rebeldes, no, ellos estaban bajo la autoridad del rey, la estaban aceptando, la estaban respetando, pero en este caso, ya que esta nueva ley, esta orden que dio el rey de adorar a esta estatua, iba en contra de su conciencia, porque ellos únicamente adoraban a Dios, pues ellos deciden, vamos a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Recordemos que este es un principio que conocimos y que leímos en Hechos de los Apóstoles,
pero que lo vemos en diferentes partes de la Biblia, no es algo aislado, es algo que encontramos, ya vimos el caso de las parteras, lo recordamos hace un momento, pudiéramos también recordar más adelante cuando la mamá de Moisés esconde a Moisés en su canasto recién nacido y lo arroja por el río, también es algo en contra de una orden que el mismo Faraón ha dado. En fin, vemos con este otro ejemplo entonces, otra situación en que estos jóvenes tienen muy claro cuál es el lugar que debe ocupar Dios en todas las áreas de la vida. Y en este caso, aunque ellos eran respetuosos del rey, ya decidieron no obedecer. Dice entonces la historia que estaba tan caliente el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que los arrojaron al horno. Era tal la potencia, la fuerza de las llamas que mataron a los mismos soldados que arrojaron a estos jóvenes al horno. Dice que estos jóvenes cayeron atados de pies y manos dentro del horno en llamas. Y a partir del verso 25 dice así, que el rey se acerca al horno. Vamos a mirar esta imagen porque nos va a ayudar a entender lo que nos dice. Dice así, miren, exclamó el rey, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los consejeros reales vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a oro. Es una historia supremamente impactante, supremamente llamativa, con muchos aspectos pues para encontrar y meditar enseñanzas, pero hoy queremos enfocarnos básicamente en que estos jóvenes definitivamente conocían a Dios. Estos jóvenes definitivamente tenían una relación personal con Dios. Ellos tenían su lealtad muy bien puesta. No eran entonces rebeldes, aceptaban esta autoridad, la autoridad que estaba establecida, la del rey, pero en temas que estaban en contra de su fe, de su conciencia, ellos no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer, a ceder. Ellos entonces conocían que realmente Dios, pues es un Dios maravilloso, único, es el único Dios verdadero, y que Él tiene atributos que lo hacen realmente admirable, un Dios que nos invita a conocerle y amarle. Ellos conocían perfectamente lo que dice Éxodo 20, versos 4 y 5, dice así, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, allí dice, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Ellos también sabían que Dios es un Dios celoso, que no acepta que a ningún otro ser, ni a ninguna otra cosa le demos nosotros ese primer lugar. En ninguna de las áreas de nuestra vida, porque eso es idolatría. Y ya que estamos hablando de política, esto tiene que ver con política también. ¿Por qué hago esta claridad? Pues es el tema, desde luego, pero el llamado es a que nosotros revisemos nuestras áreas de la vida y en particular el tema de la política. ¿Estamos colocando ahí a Dios en primer lugar? No de palabra, no como una frase, es ir más allá. ¿Qué es lo que esto significa? Significa lo que estamos viendo en esta historia. Lo que hicieron estos jóvenes. Como se dice, se jugaron la vida, pero ellos confiaban plenamente en Dios. Y es muy llamativo
que estos jóvenes hubiesen respondido de la siguiente manera. Bueno, el rey contestó, perdón, aquí es una parte que habla, es el rey Nabucodonosor, dice, entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiaron la orden real. Optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Entonces, esta es la reacción del rey. El rey reconoce que ellos han sido valientes y alaba a Dios, ¿no? Alabado sea el Dios de estos jóvenes, alaba a Dios. Pero yo les invito a que nos fijemos qué fue lo que estos jóvenes respondieron. Allí en el versículo 17 dice, si se nos arroja al horno de las llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni honraremos a su estatua. Miremos con detenimiento esta parte. Estos jóvenes no estaban enfrentando al rey Nabucodonosor, oponiéndose a su orden, porque es que ellos decían, es que Dios nos va, sí o sí nos va a rescatar. No. La fe de ellos era la fe en Dios, por ser Dios quien es Él. No porque Dios les iba a hacer el milagrito de salvarlos o no, porque dicen ellos, pero aún si nuestro Dios no lo hace así. Esta es una confianza real, total, en Dios. Porque es que yo no voy a confiar en Dios, o sea, la fe a la cual estamos llamados nosotros a vivir, no es una fe condicionada a que Dios haga lo que yo pienso que es mejor, lo que yo creo que es mejor. No. Estos jóvenes nos dan este ejemplo. Yo confío en Dios a pesar de que no sucedan las cosas que yo espero, que yo creo que debieran de ser así. Ellos están confiando en Dios porque Dios es Dios, porque Dios es ese soberano, es ese Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo puede, que es justo, que es misericordioso, que es amoroso. Es ese Dios verdadero en el que ellos están creyendo. Dios es ese Dios que no acepta que tengamos a otros dioses, lo sabe. Y asimismo, en consecuencia, ellos responden, ellos actúan. Ellos saben entonces que ese hecho de que Dios sea soberano, de que sea todopoderoso, implica que Él tiene todo el poder y además tiene todo el derecho, porque es que Él creó el universo. Él es nuestro creador. Podemos decir con total seguridad, Él es el dueño de todo, de cada uno de nosotros. Entonces Él tiene el derecho, tiene el control, tiene el poder, tiene la autoridad para hacer lo que Él considere hacer. En este caso, si Él no lo rescataba, ellos estaban de acuerdo, bueno, Señor, tú sabes por qué no lo vas a hacer si no lo haces. Pero tú sabes también que puedes salvarnos. Entonces, ellos realmente sabían cuál es, cómo es Dios y cuáles son esos mandatos también que Él ha dado. Recordemos entonces estos mandatos en Isaías 42:8, por ejemplo, dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Entonces Dios es celoso, Dios no quiere que tengamos otros ídolos y Él sabe por qué nos da ciertas leyes, ciertos mandatos. Y en nuestra vida, aquí la invitación es a que nosotros realmente conozcamos a Dios, como estos jóvenes, a que nosotros estemos realmente en esa disposición de conocerle y de entender qué es lo que Él quiere. Pero lamentablemente el tema de la política, cuando hablamos de política partidista, muchas veces se ven cristianos, yo diría, bueno, creo que es esta el mayor interés en este tema. Revisemos nuestras vidas. Porque
muchas veces esa pasión de la política enceguece. Y ahí es donde nosotros debemos de pensar, ¿en serio yo estoy tomando en serio a Dios? ¿Yo realmente estoy siendo ese reflejo de una forma valiente de Dios? ¿De lo que Él me ha mostrado, me ha enseñado? ¿De lo que Él me pide? ¿O realmente hay áreas donde yo no he permitido que Él entre? Y de pronto este tema de la política puede ser uno de esos. Porque no puede ser cristianos que no estén realmente amando, por ejemplo, a su prójimo. Es algo que vimos en la vida también de Martin Luther King. Él estuvo dispuesto entonces a luchar contra este pecado del racismo. Estos jóvenes entonces realmente sabían quién es Dios, lo conocían. Ellos conocían cuáles habían sido esas leyes, esos mandamientos que Dios ya le había dado a su pueblo y a sus padres anteriormente. Pasamos entonces a esta segunda parte, el mandato más importante de Dios. Recordemos allí en Deuteronomio 6:5, Dios ya les había dado al pueblo de Israel este mandato, que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que están haciendo, lo que vimos que estaban haciendo estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres jóvenes tenían esto muy claro, que ellos debían de amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Amar con todo el corazón, pues incluye las emociones, con toda el alma y con todas tus fuerzas, pues implica la voluntad, la decisión, ¿no? Con todo nuestro ser, es lo que está diciendo aquí. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Pero resulta para mí es muy llamativa esta parte, y es que yo creo que es una de las partes más centrales de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque dice, es cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Y ojo, porque es que a Jesús, quien es la máxima revelación de Dios, quien es Dios mismo, está contestando a esta respuesta. Y esta respuesta, esta pregunta deberíamos nosotros tenerla también en nuestra vida total y claramente respondida. Dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Entonces dice así en el verso 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Entonces Jesús aquí está citando Deuteronomio 6:5. Eso es lo que está haciendo Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El verso 38 dice eso. Y en el 39 dice, el segundo se parece a ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto lo encontramos en Mateo 22, 36 al 40. Y cabe este texto, pues, como un texto de mucha importancia y de gran centralidad en todas las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, los seres humanos, a todos nos gusta lo rápido, lo sencillo, lo instantáneo, ¿cierto? Lo fácil. Y hasta Jesús eso lo entiende y nos da la respuesta aquí con dos mandamientos. ¿Qué significa entonces que es un mandamiento importante? Pues que hay que tenerlo en cuenta, pero además dice el más importante. Entonces es al que más debemos de tener en cuenta. Ese es el más importante, es decir, es fundamental. Es un mandato que no se puede pasar por alto. Es un mandato que no se puede pasar por alto. Y ese mandato, ¿para quién es? ¿Y para quién debe de ser el más importante? Pues ese mandato no es para Dios, es para los seres humanos, para nosotros, para ti, para mí. Debe ser el más
importante, el mandamiento que no podemos nosotros pasar por alto, porque es de vital importancia. Los mandamientos son muy importantes, pero el más importante de todos, pues es de vital importancia. Es para mí. ¿Qué quiere decir entonces? Cuando Dios da la ley, Dios tiene un propósito de darnos guía para nuestra vida, para una vida que sea de progreso, que sea bendecida, que sea buena. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, donde reina la oscuridad. Entonces hay muchos peligros y necesitamos esas directrices. Entonces, aquí llama la atención además que cuando a Jesús le preguntan cuál es el principal mandamiento, Jesús dice, amar a Dios sobre todas las cosas, ahora no amarlo de cualquier manera, ¿no? Como dice allá Deuteronomio 6:5, igual, con todo nuestro ser. O sea, yo no puedo quitar la inteligencia y hacerla a un lado, y solo emociones, pero tampoco puedo solo inteligencia y no incluir también mis emociones, mis decisiones, mi voluntad. Entonces, todas las áreas de mi vida deben de estar dispuestas. Yo debo direccionarlas para cumplir este mandamiento. Pero no es porque sí, porque es que, ay, si yo no lo cumplo, mejor dicho, Dios me va a castigar. No, es que si yo no lo cumplo, si yo no lo tengo en cuenta, principalmente lo diría así, yo no voy a recibir esas bendiciones, esos beneficios que Dios me da. Yo no voy a tener esa vida abundante que Dios quiere en mi vida. Pero llama la atención que Jesús no paró ahí. Jesús dijo, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Jesús sabía que no era solamente quedarse en ese primer mandamiento, en ese el más importante, sino que hay unos enseguida, que es el segundo en importancia, pero que tiene mucha importancia. Y aquí mismo él lo dice, porque dice, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo mismo, ahí no termina. ¿Qué le agrega? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué es lo que Jesús entonces está diciendo? Él está diciendo que estos dos mandamientos son el fundamento. Son el fundamento y en esos dos mandamientos está resumido todo. O sea, si queremos algo condensado, rápido, fácil de tener en cuenta y de aprendernos, porque es que es demasiado extenso todo, la Biblia es muy larga y tomaría mucho tiempo, en fin. Aquí Jesús está diciendo, tengan en cuenta estas dos leyes, estos dos mandatos. No son sugerencias, son mandamientos. Entonces siguen siendo centrales también para nosotros. Porque aquí lo está enseñando Jesús. Y hemos visto, la Biblia no es plana y quien tiene la mayor autoridad en la revelación es Jesucristo. Entonces Jesucristo retoma una enseñanza del Antiguo Testamento y la trae nuevamente y dice esto es muy importante, sigue siendo importante. Ahora tengamos presente que cuando Jesús dice esta parte de amar al prójimo como a ti mismo, Él está citando un texto del Levítico 19:18, que también estaba, desde luego, dado ya con claridad, y forma parte de las leyes que Dios les da, las leyes de santidad y de justicia. Es decir, son leyes para las relaciones sociales, para unas relaciones sociales armoniosas. Entonces, primero amar a Dios sobre todas las cosas y amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, pero además amar al prójimo. Ojo, porque además van de la mano. Jesús muy claramente las une. En el Antiguo Testamento no estaba así claro, pero Jesús nos da esta revelación para ti y para mí, totalmente claro y sin ningún tipo de dificultad para entenderlo. Son fundamentales para nuestra vida, para nuestras relaciones sociales.
Hay una historia más adelante en la vida de Jesús allí en los evangelios que nos narra en el evangelio de Lucas en el capítulo 9. Quiero contarla muy rápidamente. Jesús ya se dirigía a Jerusalén y allí nos dice que era ya para entregar su vida en la cruz. Y entonces él iba desde luego con sus discípulos y entonces les dice a uno de ellos, de sus discípulos, que vayan a la siguiente aldea que quedaba esta región, era en Samaria, ellos iban a atravesar Samaria. Recordemos que Samaria, digamos, los judíos con los samaritanos no la iban bien. En el tiempo de Jesús ellos chocaban, especialmente los judíos los menospreciaban. Entonces ellos, Jesús y los discípulos, iban a cruzar esta región y entonces, como van a llegar a una aldea, Jesús les dice, adelántense y preparen pues para que nos reciban y podamos pues instalarnos esta noche. Y bueno, ¿qué pasa? Los discípulos de ese grupo va y después regresan informando que no quisieron recibirlos. Inmediatamente, fijémonos ese trasfondo, ¿no? Ya hay una mala disposición entre unos y otros. ¿Qué dice aquí? De acuerdo al texto, dice que Juan y Jacobo le preguntaron a Jesús cuando escucharon la reacción por lo que habían hecho estos samaritanos, ¿no? Dicen así, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Esa fue la respuesta de ellos, y ya llevaban más o menos casi los 3 años de estar en compañía del Maestro de Maestros, del Señor Jesucristo. Miren lo que responde Jesús. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió, los regañó. Ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvarla. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Leí Lucas 9, 54 al 56. Entonces, fijémonos, estos discípulos no tenían tampoco claro en este momento la profundidad de lo que es el Evangelio. Ellos todavía entendían, pues ellos todavía mezclaban una cosa con otra, y en este caso, como pasa hoy en día, esta gente se merece es que les caiga fuego del cielo y que se mueran. ¿Cuántas veces decimos algo parecido en el tema de la política partidaria? ¿Cuántas veces nosotros le echamos leña al fuego? ¿Cuántas veces nosotros realmente nos estamos comportando, viviendo, pensando, existiendo como si no tuviéramos la luz del Evangelio? Entonces, esto es muy humano, pero es muy importante que lo revisemos. Así que recordemos esta imagen aquí donde vemos a Jesús hablando con este grupo de personas que le hacen preguntas, que quieren escucharlo. Los discípulos estuvieron 3 años, tuvieron ese privilegio de tenerlo en primera línea, pues como se dice, y preguntarle y profundizar. Y sin embargo, ellos en este momento aún no entendían varias cosas. Después, más adelante, vemos cómo ellos realmente llegan a comprender muchas cosas, como el Espíritu Santo en ellos les guía, les fortalece, les da el amor, la sabiduría, y están dispuestos realmente a hacer ese reflejo de Dios, ese reflejo de Jesucristo, ese reflejo valiente que Dios espera que tú y yo lo seamos. Así que, como lo fue Martin Luther King, recordemos, esta es otra hermosa frase de él, donde dice, nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien. Martin Luther King, él sabía del sufrimiento, lo veía, lo vivía, el sufrimiento que había en su país con los afrodescendientes. Y él entonces estuvo dispuesto a luchar contra ese pecado, un pecado enquistado, un pecado social, desde luego también individual, cada persona que lo decía.
Ese racismo muestra es una falta de amor al prójimo, es no entender, no reconocer el valor de la vida del ser humano. ¿Quién es el ser humano? Como ya lo muestra la Biblia, es la máxima creación de Dios. El ser humano tiene entonces esa alta dignidad porque lleva la imagen de Dios, lleva la imagen de muchos creyentes de los Estados Unidos, allí mismo, veían este pecado, lo vivían y lo permitían, incluso lo ejercían, lo veían como algo normal. ¿Cuántas cosas en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra comunidad están sucediendo? Que nosotros estamos viéndolo como algo normal, como no le damos la importancia, no lo llamamos por su nombre. Eso es pecado, eso está mal, eso no es lo que, y peor aún cuando nosotros nos prestamos para esos juegos. Así que recordemos, el pecado, sea el del racismo y cualquier otro pecado, lleva a la muerte espiritual, a la muerte de esa relación con Dios, de esa vida abundante, lleva a esa muerte. Recordemos en Romanos 6:23 que dice, la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pasemos entonces a las conclusiones, algunas conclusiones. Esta primera, amo a Dios en la medida que le conozco. Yo no puedo amar lo que no amo, pero yo necesito entonces conocer a Dios para amarle. Viene entonces esta segunda conclusión, necesito apartar tiempo para conocerle más y mejor. Recordemos a estos jóvenes, recordemos lo que enseña Jesús, necesito, es por mi bien, es por tu bien, necesitamos sacar ese tiempo. Hay muchas ocupaciones, hay muchas preocupaciones, pero nosotros somos los primeros bendecidos cuando apartamos ese tiempo para conocer más y mejor a Jesús, a Dios. Necesitamos, entre comillas, invertir tiempo en lo más importante. No amo a Dios por obligación o por referencias, que otros me cuentan, sino por desarrollar una relación personal con Él. Recordemos, es un cambio de adentro hacia afuera. No es algo impuesto de afuera. No es porque a mí me cuentan o me dicen que debo de. No es por obligación, no es por eso, sino porque yo realmente le dedico tiempo a conocer al Señor. Asimismo crece mi amor por Él. Siguiente dice amar a Dios y al prójimo. Importantísimo, aquí incluimos también al prójimo, es un principio fundamental en la vida de todo creyente. No podemos quedarnos en el pensamiento de que hay que amar a Dios y, digámoslo así, espiritualizarlo, pero no ponerle pies a eso, no aterrizar. Eso tiene que ser evidenciado en ese amor al prójimo, lo que Jesús enseña, lo que Jesús nos da el ejemplo. Si Él mismo dejó su trono de gloria para entregar su vida por nosotros, nos amó sin merecerlo, Él nos llama a eso también. Entonces, no solo es pensar en amar a Dios, sino al prójimo, es algo práctico. Y es necesario entonces fijarnos en esto. Y por último, amo a Dios y al prójimo, principalmente por lo que es. Pensemos en Dios quién es, pero también pensemos en el ser humano quién es. La máxima creación de Dios. Es el ser que lleva la imagen de Dios. Es el ser que tiene una vida que es sagrada. Entonces, no lo amo tanto a Dios ni al prójimo por lo que hace por mí, sino por lo que es. Ellos entonces, tanto Dios como el ser humano, nos llama, la palabra del Señor, a amarles de una manera profunda, más allá de si el prójimo me ofende, me hiere,
me parece o lo veo equivocado, errado, malvado. Recordemos que el ser humano es la máxima creación de Dios y lleva la imagen de Dios. Y que Dios es el ser sublime por excelencia. Y Él merece toda nuestra importancia hacia Él. Nosotros debemos conocerle, amarle, profundizar en esa relación con Él. El Señor te bendiga.